Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Litigio y sus medios de solución. Para lograr un objetivo es necesario realizar una serie de pasos o procedimientos, de lo cual no está exento el mundo jurídico, donde la meta es alcanzar una sentencia favorable dentro del proceso compuesto por una serie de etapas en donde cada una de las partes deberá realizar determinados actos procesales encaminados a obtener una sentencia favorable a sus intereses. Es importante para todo estudiante de Derecho conocer los conceptos del proceso jurisdiccional, el concepto de litigio y de su trascendencia en el proceso. A continuación mencionaremos varios conceptos fundamentales en esta materia. ¿Qué es el litigio? El litigio puede resumirse de la siguiente manera: conflicto de interés calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia de otro. Se le considera litigio al contenido de todo proceso. El desistimiento aparece como un medio de solución del litigio. En la vida social, las personas se relacionan normalmente sobre la base de acuerdo de voluntades, del convenio o del contrato del cumplimiento espontáneo de sus obligaciones. Sin embargo, eventualmente surgen conflictos de intereses entre los sujetos de derecho. Una persona afirma ser la propietaria de un bien y pretende que se le entregue, y la que posee dicho bien se resiste a entregarlo, aduciendo que ella también tiene título de propiedad sobre el mismo bien. Es cuando surge el litigio. Pero, ¿qué es el desistimiento? El desistimiento es la renuncia a la pretensión litigiosa deducida por la parte atacante, y en caso de haber promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensión formulada por el actor en su demanda o por el demandado en su reconvención. Así como el actor expresa su pretensión o reclamación en el acto por el cual inicia el proceso, es decir, en su demanda, así también el demandado, en la contestación a la demanda, puede no solo oponer resistencia a la pretensión del actor, sino también, aprovechando la relación jurídica establecida, formular a su vez su propia pretensión o reclamación contra la parte actora. A esta pretensión del demandado se le denomina reconvención, contrademanda o contrapretensión. Por esta razón, la renuncia a la pretensión deducida en el proceso puede ser hecha tanto por el actor como por el demandado, pero este último solo en el evento de que hubiese formulado su reconvención, lo cual le agrega a su carácter de demandado el de actor. Existen tres tipos de desistimiento. El primero es del proceso, el segundo del acto procesal y el tercero de la pretensión. La resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de la cosa juzgada. El desistimiento de la pretensión no obstaculiza el trámite de la reconvención. ¿Qué es el allanamiento? Etimológicamente, allanarse viene de llano, que quiere decir plano. Entonces, allanarse es ponerse plano, no poner resistencia y someterse a las decisiones del contrario. El allanamiento viene a ser el acto procesal a través del cual el demandado de manera expresa acepta el pedido del demandante, es decir, acepta el petitorio dirigido en su contra. Es una conducta característica del demandado respecto de las pretensiones del actor en el proceso. Implica una aceptación de todo lo que ha sido reclamado por parte del actor. El ofensor reconoce la pretensión del ofendido, aceptando lo que pida el ofendido. ¿Para qué sirve la transacción? La transacción es un contrato
por medio del cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, previenen una controversia futura o determinan una presente. Su objeto es evitar la incertidumbre jurídica en cuanto al alcance de sus prestaciones y derechos o resultados aleatorios de un juicio presente o futuro o de la ejecución de una sentencia. El fin principal de este contrato es que existen dos formas de transacción: extrajudicial y judicial. Transacción extrajudicial es para prevenir una controversia futura. No presenta problema futuro jurídico respecto a sus características como contrato. Se aplica todo el sistema de la contratación en cuanto a los elementos esenciales y de validez, y en el que se refiere a la inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa y rescisión del contrato. Transacción judicial. En la transacción judicial, su objeto es dar término a una controversia presente. Sus características son que, aunque sea judicial, es un contrato. Esto es porque los problemas que interesan a la transacción judicial como contrato se refieren principalmente a la nulidad, toda vez que la transacción judicial equivale a una sentencia ejecutoriada teniendo la fuerza de cosa juzgada. Partiendo de esto, la cosa juzgada es inatacable. Sin embargo, la transacción judicial puede impugnarse si existen causas de nulidad o puede obtenerse su rescisión por incumplimiento en los casos previstos por la ley, que funciona en esto la condición resolutoria tácita que existe en los contratos bilaterales. ¿Qué es la heterocomposición? Es una forma evolucionada e institucional de la solución de la conflictiva social e implica la intervención de un tercero ajeno e imparcial al conflicto. En un principio, las partes en conflicto recurrían a la opinión de un tercero que, de forma amigable, trataba de avenirlos. La heterocomposición, a su vez, se compone de diversos procesos, los cuales mencionaré a continuación. Mediación. Ha adquirido vital importancia en los últimos años y consiste en que las partes sean invitadas por un licenciado en Derecho, denominado mediador, a conciliar sus intereses. Si las partes están de acuerdo, se redactará un convenio en el que se especifiquen las condiciones del acuerdo. El documento es redactado por el mediador y tiene eficacia jurídica, es decir, si existiera incumplimiento por alguna de las partes, el afectado podrá acudir ante los tribunales jurisdiccionales a exigir el cumplimiento de dicho convenio. La mediación es un método alternativo de resolver conflictos, la cual tiene como finalidad intrínseca arribar a la solución integral de un conflicto entre partes, evitando, de este modo, llegar a la instancia judicial, por ello denominado también etapa previa. Los principios rectores que guían e instrumentan la etapa de la mediación son la confidencialidad, la oralidad entre las partes y la plena comunicación entre las mismas, la imparcialidad del mediador, interveniente y la neutralidad del mismo frente a la materia traída a cuestión. Se basan en la democracia, la pacificación social, el diálogo individual y social, el respeto y el consenso para la convivencia. Consiste en una intervención de un tercero en un conflicto, el mediador, con el fin de facilitar el acercamiento de las partes enfrentadas y promover un proceso de negociación que permita arribar a un acuerdo consensuado y aceptado por las partes que ponga fin al conflicto. Conciliación. La conciliación en derecho es un medio alternativo para solucionar conflictos a través del cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero. Existen dos tipos de conciliaciones: la conciliación prejudicial y la conciliación judicial. La conciliación prejudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, mediante esta las partes resuelven
sus problemas sin tener que acudir a un juicio. Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que actúa o interviene puede ser cualquier persona, y el acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo transaccional, es decir, homologable a la transacción. En cambio, la conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante una sentencia. En este sentido, es una forma especial de la conclusión del proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es naturalmente el juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada dentro del marco de la legalidad. En algunos ordenamientos puede llegar incluso a ser obligado el derecho de tratar de llegar a una conciliación antes de poder presentar una demanda, o ser un trámite obligatorio dentro del procedimiento judicial. Ombudsman. El ombudsman tiene su origen en Suecia, donde se utilizó en un principio para designar al funcionario público encargado de examinar las quejas de los ciudadanos contra las organizaciones del sector público. Los ombudsman que sirven al público en general y llevan a cabo investigaciones oficiales son los que actualmente se conocen como ombudsman clásicos, mientras que los ombudsman de las organizaciones prestan servicios informales de solución a conflictos relacionados con cuestiones laborales que afectan a los empleados de una organización, universidades y colegios, por ejemplo. En las Naciones Unidas, la función del ombudsman equivale a la que desempeña el ombudsman de una organización. Como parte de su función de carácter neutral e independiente, el ombudsman ayuda a los funcionarios de las Naciones Unidas a abordar las inquietudes que puedan tener en relación con el trabajo y a resolver los conflictos por medios oficiosos. Arbitraje. Este presupone la existencia de un conflicto, en la forma de un litigio que surge entre dos o más partes, y se requiere que en el litigio haya un acuerdo entre las partes para someter sus diferencias al arbitraje. El acuerdo presupone la existencia de un acuerdo entre las partes para solucionar un desacuerdo y, por tanto, su litigio a través de este medio heterocompositivo. El acuerdo previo de las partes, al que por lo general se le denomina acuerdo arbitral, que puede incluir una cláusula compromiso dentro de un contrato principal, en él las partes contratantes manifiestan su voluntad que en el caso de que surja un conflicto con la interpretación o aplicación del contrato, éste sea resuelto por medio del arbitraje. En este caso, el acuerdo es solo una cláusula dentro de un contrato, que se convierte antes de que surja el litigio y es para prever su medio de solución. También puede manifestarse a través de un compromiso arbitral, que consiste en un convenio principal que celebran las partes para someter al arbitraje un litigio presente. Tanto para el acuerdo arbitral como para el compromiso arbitral, es la voluntad de las partes lo que hace posible que el litigio se sujete a la decisión del árbitro. Al establecer la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral, la sujeción de las partes al arbitraje y al laudo ya no dependen de su voluntad, es decir, que el acuerdo arbitral, la sumisión al arbitraje y el acatamiento del laudo resultan obligatorios para las partes. El árbitro, al ser un particular y no un órgano del Estado, carece de imperio para ejercer coacción sobre sus resoluciones, tanto las que dicte en el curso del arbitraje, como con la que decida la controversia, o sea, el laudo. Proceso. Cuando el tercero ajeno decide el conflicto, es un órgano jurisdiccional del Estado, es decir, un juzgador con facultades no sólo para emitir una resolución obligatoria para las partes, también para imponerla por sí mismo en la forma coactiva. Estamos frente a un proceso. El proceso es la solución heterocompositiva, o sea, la solución imparcial a cargo de un órgano de autoridad del Estado. El juzgador que interviene a instancia de una de las partes y cuya autoridad deriva del imperio, del propio Estado y de la fuerza de la ley. Igual que en el arbitraje, en el proceso hay un litigio,
pero en el proceso, a diferencia del arbitraje, no se requiere que haya un acuerdo previo entre las partes para arreglar sus diferencias a ese medio de solución. Es suficiente que uno solo de los interesados decida someter la controversia al conocimiento del órgano jurisdiccional para que por la fuerza de la ley la otra parte quede sujeta al proceso que se siga ante el órgano jurisdiccional y ambas partes estarán obligadas a cumplir las determinaciones del juzgador y su pronunciamiento final, que es la sentencia. La sentencia no solo es obligatoria, como también en el laudo, sino que además posee fuerza ejecutiva por sí misma, una vez que el órgano jurisdiccional pronuncia la sentencia y ésta deviene firme, inimpugnable. El interesado puede solicitar al propio juzgador que ordene la ejecución forzosa de la misma, sin necesidad de un reconocimiento por un órgano distinto. Elaborado por Alina Uribe Ocampo, Alan García Zabaleta, Fabiola Ocampo, Gloria Maribel Barrón González, Lucía Selene Reyes García, Salvador Rangel Fernández y Urias García López. Te invitamos a descargar la información completa de este tema en la descripción del presente video. Teoría general